Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro 1 y versículo 1, la Biblia dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la dispensación de la gracia. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de dispensaciones, viendo el misterio de la dispensación de la gracia, es decir, lo que pasó y lo negativo que había hecho los hombres durante esta dispensación, la minucia y malogro. Y estamos hablando acerca de la submedida de la iglesia apostólica, que básicamente la Biblia habla mucho acerca de esto en el Nuevo Testamento. Y ya vimos todo de Pablo, entonces vamos a seguir viendo lo que pasó con Pedro después de Actos, porque seguimos a Pedro hasta como Actos 15 y después hablamos de Pablo. Entonces vamos a regresar a Pedro porque hay un poco acerca de Pedro en otros libros en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó con él después de Actos? Después de Actos 15 y todo eso. Bueno, como ves, él había escrito a extranjeros que estaban esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y todo eso está en la parte de Asia Menor, que es donde está Turquesa en estos días. Es decir, parece que Pedro se quedó en esa región. Y vamos a ver a dónde él se fue después. Vamos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5 y versículo 13. La Biblia dice: la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, se os encomienda, y Marcos, mi hijo. Y parece que cuando Pedro había escrito esta epístola, él estaba en una iglesia en Babilonia. Y Marcos estaba ahí también. Y nota que él está saludando a los hermanos en Ponto, Galacia, Bitinia, etc., de Babilonia. Entonces parece que Pedro, él se fue al este, sureste, hablando con la gente en Babilonia. Eso es como hoy en día Irán, Irak, por ahí. Si ve al este de Israel. Y después de eso vamos a Juan 21. Juan 21. Jesús había profetizado de lo que pasará en los últimos momentos de la vida temporal de Pedro, porque él sigue vivo, ¿cierto? Está con el Señor Jesucristo en el cielo ya. Juan 21 y versículo 18 dice: de cierto te digo, que cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, dice Jesús a Pedro, extenderás tus manos y ceñirte a otro y te llevará donde no querrías. Mostrando que Pedro a veces había hecho lo que él quería. En el principio de su ministerio era así, pero cuando él llegó al fin de su ministerio, parece que él fue guiado a lugares que no era según su deseo. Versículo 19. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme.
Y con todo eso, el Señor Jesucristo dice a Pedro, sígueme, sabiendo su futuro. Y hay libros fuera de la Santa Biblia que dice que Pedro murió en esa manera con sus manos extendidas. Algunos dicen que él se murió no en la cruz así, recto, pero al revés, porque no quería morir como su Señor o algo así. Y no sé qué pensar de eso. Puede ser que es historia, puede ser que no. Pero la Biblia al menos dice que él se extendió sus manos. Como dice ahí, 18, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y ceñirte a otro y te llevará donde no querías. Hablando de su muerte. Se había algo de extender sus manos, entonces, siendo una cruz tiene sentido. Posible. Y Pedro, él había hablado con muchos, él había comenzado iglesias, él había ayudado a muchos a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, y él había dado a nosotros un montón de escritura. Primera y segunda de Pedro y mucho de la historia del Evangelio de Marcos, porque Marcos se fue con él y aprendió de él. Marcos era su hijo, Juan Marcos. ¿Sí, verdad? Y Marcos recibió mucho de lo que él sabía del Señor por medio del apóstol Pedro. Una cosa más grande aquí, hermanos, la Biblia nunca dice que Pedro se fue a Roma. Bueno, ¿qué pasó con Juan? Pues estamos en Juan 21. Juan 21. ¿Qué pasó con Juan después de Actos? Porque Juan estaba con Pedro mucho tiempo también. ¿Sí? Juan 21 y versículo 21 dice... Así que como Pedro vio a este, hablando de Juan, dice a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? Pedro siempre, siendo lo que quiere, tratando de ser un poco chismoso, saber lo que pasa con este, qué cosa. 22, dice de Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Y aquí Jesús dice que si yo quiero que este se queda vivo hasta que vengo, eso tiene que ver con usted. Enfoca en siguiéndome, dice Jesús a Pedro. Y muchos tomaban eso, como dice en 23. Salió pues este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no había de morir, mas Jesús no le dijo no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Ese es el discípulo que da testimonio de esas cosas y escribió esas cosas. Hablando de Juan. Entonces, Dios no dijo que Juan nunca morirá, no dijo eso, pero dijo que puede ser que queda vivo hasta que vengo. Y eso es interesante, saber. ¿Sí? Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Y el apóstol Juan vivió más tiempo que todos el resto de los discípulos. Que dice en Revelación 1 y versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y él se fue a Patmos, y Patmos también está por ahí, Asia Menor, cerca de Israel, en esa parte del mundo. Y es Juan que nos cuenta lo que pasó con las iglesias después de que ese templo fue destruido. Porque estamos leyendo de todo eso en Revelación 2 y 3. Jesús está hablando con personas ahí y diciendo a esas personas, esos ángeles mensajeros evangélicos, ¿sí ven? Ángel, históricamente, está hablando a ellos y contando lo que piensa de cada iglesia que estaba en Asia en ese tiempo. Y Juan, él interactuó mucho con las iglesias ahí en Asia también. Entonces Pedro estaba ahí, Juan estaba ahí, Pablo estaba ahí. Si ellos contradicen tanto, ¿por qué interactuaron tanto? Hay gente hoy en día que dicen que
Pablo contradice a ellos y... No, hay diferencias, es verdad, pero no contradicen. Es que requiere mucho estudio para ver cómo reconciliar todo eso, para que usted lo entienda, porque la Biblia no contradice nunca. Entonces eso es a donde estaba Juan, después de Actos, después de la destrucción del templo. Él siguió predicando y todo hasta que estaba en Patmos y recibió una visión ahí. Y como muchos saben, en Revelación 19, él vio al Señor Jesucristo venir la segunda vez, cumpliendo lo que dijo Jesús. No significa que él no murió, no sabemos. Entiendo los hermanos que piensan que Juan no murió, piensan que él fue raptado para ir al futuro o cosas así. Yo creo que hay muchos problemas con esa idea, especialmente pensando que el futuro existe metafísicamente ya. Esa es la única manera que puedes mover al futuro. Entonces tienes que sacarte de este espacio-tiempo y meterte en otra parte del espacio-tiempo, como si fuera que tiempo es espacio, tiene lugar. Hay un problema ahí, ¿no? Pero bueno, yo entiendo por qué muchos dicen eso, parece bacano pensar así. Okay. Pero la Biblia no dice qué pasó con Juan, si él murió o qué. Y eso nos lleva a las iglesias que están en Revelación 2 y 3. Como dice Revelación 1 y versículo 19, dice: escribe, eso es Jesús hablando a Juan, escribe las cosas que has visto, eso es Revelación 1, las cosas que Juan vio ahí en la visión. Y las que son, lo que vamos a ver en Revelación 2 y 3, lo que son en el tiempo de Juan. Entonces, pasado para nosotros. Entonces sí, tiene aplicaciones históricas, no puedes evitarlo o no crees la Biblia. Y las que han de ser después de estas, Revelación 4. Vamos al versículo 4, nota que Juan dice en el principio de Revelación 1 y versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, está escribiendo a ellos. ¿Cómo vas a decir que no? Yo no entiendo cómo la doctrina cuadra, entonces cambia su doctrina para que entiendas. O seguir así y decir que Dios es bueno y es correcto y si solamente no sabe. No trate de cambiar la Biblia para seguir su doctrina, eso no. ¿Se ha dado el Señor con todo eso? 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. Nota que comenzó con es para ayudarte a saber que ese es, tiene que ver con él. Juan escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hablando de Dios. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos. Se parece que el Padre está ahí, el Espíritu Santo está ahí, el Señor Jesucristo está ahí. ¿Qué cosa? Entonces, cada iglesia en Revelación 2 y 3 son iglesias históricamente en Asia. Y hicieron cosas buenas y hicieron cosas que no eran tan buenas. En ese tiempo. Interesantemente, como todos los creyentes de la Biblia saben, lo que pasó con esas iglesias aplica con toda la medida de la dispensación de la gracia, espiritualmente. Proféticamente, como quiere decirlo, pero históricamente aplica a ellos. Comenzando con Efesios, vamos a Revelación 2. Revelación 2, y con su otra mano, 2 de Timoteo 4, para que puedas ver la verdad que había una iglesia en Efeso históricamente, si crees su Biblia. Revelación 2 y 2 de Timoteo 4. Revelación 2 y versículo 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, mostrando que ellos sabían que eran apóstoles, y había ahí. Y los has hallado mentirosos,
y has sufrido, y sufres y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Ellos vivieron para Dios, eran buenos en la fe, tenían buena doctrina. Suena como una iglesia de creyentes de la Biblia hoy en día. Pero dice 4, pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. ¿Quién es el primer amor? Jesús. ¿Cómo? 6. Empero tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Okay. Parece que ellos también rechazaron la doctrina de los Nicolaitas. Y esa doctrina, que esos hechos, es tratando de decir que unos hermanos son más que otros. Como no solamente toman un oficio y puesto, como yo siendo pastor, es más que eso, que ellos son más cercanos a Dios en una manera. Como tienes que hablar con ellos para saber lo que Dios realmente dice. Estaban contra eso también, gloria a Dios. Pero la única cosa es que dejaron su primer amor. Puede ser que enfocaron en estudiar y vivir, eran como mozos en la fe, como dice Juan en 1 de Juan, pero no llegaron a ser padres para acercar otra vez a Dios. Siempre buscando pelea. Eso suena como muchos creyentes de la Biblia hoy en día. Saben mucho de la espada del Espíritu y ya quieren pelear. Y no buscan a Dios para ser guiado y tener un corazón más cerca a Él. Se requiere tiempo y crecimiento, y ellos estaban como pensando en esas cosas. Como dice en versículo 5, debo leerlo. Por lo cual ten memoria de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti prestamente y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepintieres. Las primeras obras, las cosas básicas, leer, orar, tratar de evangelizar, juntar y congregar, acercar a Dios. A veces perdemos con las cosas espirituales y grandes y olvidamos las cosas simples y básicas. No, para ser templado tenemos que hacer todo. Eso era Efesios. Segunda de Timoteo 4 y versículo 22 dice: el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Mira este poscrito. La segunda a Timoteo fue escrita de Roma, el cual fue el primer obispo que fue ordenado en Efeso cuando Pablo fue presentado la segunda vez a César Nerón. Y nota que Timoteo era el obispo de la iglesia en Efeso históricamente. Alguien que aprendió directamente de Pablo. Ya puedes ver que ellos aprendieron de alguien que sabía mucha doctrina y vivió para Dios. Yo no creo que Timoteo era el problema. Pero otros hermanos, pues sí. Si lees las epístolas vas a ver que Pablo estaba diciendo a Timoteo que no dejan que ellos te hablen mal porque eres joven, físicamente. Él es más viejo que ellos espiritualmente. ¿Sí, verdad? Y parece que la iglesia en general gustaba las cosas profundas, pero no trataron de hacer todas las cosas simples, tristemente. Dejaron que el pastor, en este caso Timoteo, hace todo, de evangelizar. Eso pasa en estos días. ¿Sí, verdad? También Esmirna, Revelación 2 y versículo 9. Dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico según Cristo. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Hay mucho de eso hoy en día, los israelitas hebreos negros, israelismo británico, hay mucha herejía que existe, que cree que ellos son los judíos. Catolicismo piensa así, por eso hacen cosas del Antiguo Testamento en su iglesia. No deben hacer eso. Los ortodoxos hacen cosas así, pero tratan de decir que, oh, está bien, y ellos son muy flojos, todo es gris con ellos.
muy raro, todo, mucho gris con ellos. Duro hablar con ellos, no quieren ser fijos con nada. Pero bueno. 9. Que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Es lo que piensa Dios de ellos. Dios. Jesús dijo eso. 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Nota que Jesús no dice que no van a padecer, Él dice que no te preocupas de lo que vas a padecer, diciendo que ellos van a sufrir para Él. Pero descansa en mí, dice Jesús. He aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y nota que el Señor da a ellos consolación acerca de su padecimiento. Y si había judíos espirituales que estaban ahí en Esmirna, eran cristianos que eran judíos físicamente. Esos son los judíos espirituales. Es exactamente lo que dice. No un gentil. Oh, yo soy un judío espiritual. No, según Romanos 2 no habla de ti. Eres un cristiano. Y sí, Cristo vive en su corazón, pero sigue siendo gentil físicamente. Eso es su cuerpo en este momento. Ese es el problema. Gentiles pensando que son judíos cuando no son. Físicamente ni espiritualmente. Pero me gusta eso. Dios no dice nada negativo de Esmirna. ¿Hay iglesias así hoy en día? Ya. Si te vas a Corea del Norte, partes del Medio Oeste, cristianos sufriendo en esa manera, tratando de vivir para Dios en un lugar que le rechaza mucho, el diablo los ataca. Pergamo, Revelación 2 y versículo 13. Yo sé tus obras y dónde moras y en dónde está la silla de Satanás. Y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Y nota que históricamente Jesús dice que había un hermano, uno de sus hijos, Antipas, que era un testigo fiel en el tiempo de él, que él estaba ahí en Pérgamo. Ellos siguieron a Dios, no negaron su fe, tenían su nombre, estaban mostrando y tratando de vivir como cristianos, que el nombre de Dios es más que Jesucristo, es lo que Él significa. Y estaban haciéndolo en un lugar donde estaba la silla de Satanás. Parece que había mucho poder con los paganos ahí. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y nota que Jesús dice claramente lo que es. Estaba fornicando espiritualmente. Estaba comenzando a mezclar ídolos en la fe. Dicen, oh, está bien tener Jesús y otra cosa, porque estaba en la silla de Satanás, un montón de gente teniendo ídolos, y era duro evitarlos, por su perspectiva. Según Cristo, no, es malo. 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Y esos dos se combinan. La doctrina que hay cristianos más encima de otros, es que son más santos o más cercanos a Dios. Ellos controlando y vendiendo o dando ídolos y motivando fornicación a doctrina falsa y a cosas falsas. Es como si fuera que Pergamo estaba comenzando lo que se ponía más grande en el futuro, con dos denominaciones grandes, inmensos, que existen hoy en día. Pergamo. Ya ahí estaba pasando. Pero cuando Antipas estaba ahí, comenzaron bien. Si ven, no era la culpa de él. Él se fue y se volvió. Y si había un hombre, y después había una máquina, y después un monumento, lo que dicen en las prédicas. Ellos saltaron directamente al monumento.
Tiatira, Revelación 2 y versículo 19. Revelación 2 y versículo 19. Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y tus obras, y las postreras, que son muchas más que las primeras. Mira que Jesús reconoce que están haciendo mucho esta iglesia en Tiatira, sirviendo, dando de ellos mismos su fe, su paciencia, trabajando tanto para Él y para otros. Las postreras, como las que son más cerca a este momento que Juan escribió, son más que las primeras cuando comenzaron, están creciendo en la fe. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a Jezabel, mujer, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos y a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Por qué Dios ponía ahí que había una mujer, se llama Jezabel, históricamente, ¿no? Está identificando a alguien. No, Dios está hablando metafóricamente de esta mujer. Ok, si tú crees eso está bien, pero ahí había una mujer enseñando en la iglesia que se dijo que era una profetisa. Tanto como lo que pasó con Pablo, creo que en Actos 16, por ahí. Pablo dijo a ella que deja de predicar el nombre de Jesucristo, sale ese demonio. Pero había una mujer enseñando en la iglesia y seduciendo a sus siervos a seguir a ella, a fornicar físicamente, en ese tiempo sí, históricamente, todo. Era los oráculos vírgenes de Diana y cosas así. Había una ahí que dijo que conoció a Cristo, pero comenzó mezclando todo eso. ¿Sí, ven? Y comer cosas ofrecidas a los ídolos. Muestro esto para que sepas que si hay una iglesia y una mujer está guiando y controlando la iglesia, parece que no es bueno. No debe ser así según la Escritura. Y yo entiendo que hay algunas iglesias que no hay un hombre que trata de hacer algo, entonces la mujer toma control. Sí, eso es mejor que nada en un aspecto, en otro aspecto no es bueno. Porque sí, puede ser que esa mujer es una Jezabel, no sabemos. Pero históricamente Dios tenía problema con eso. Eso es lo que estoy mostrando. Sardis, Revelación 3 y versículo 1. Dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Nota que él no dice que tienen su nombre. También tienen nombre. Son reconocidos. No reconocidos como cristianos, pero reconocidos en su área de Sardis históricamente. Y son vivos, pero son muertos. ¿Cómo? Son carnales. ¿Sí ven? Jesús sabe que él está hablando con sus hijos, con otros, que personas a quienes él había salvado, él sabe eso. La única manera que puedes ser vivo y muerto es que si eres cristiano es que eres carnal. Si eres perdido, es porque eres perdido. Vives físicamente, espiritualmente estás muerto. ¿Sí ven? Puede ser los dos. Imagino que había personas en la iglesia de Sardis que no eran salvos. 2. Sé vigilante y corrobora las cosas que restan, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús dice, reconoce su situación, no está viviendo perfecto, no son completos. Cumplidos en la fe, no son maduros. ¿Sí ven? Son carnales. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, que si no vedares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Qué cosa Jesús decir?
¿Qué va a hacer Dios? En ese tiempo Dios estaba manifestándose. Como ya saben, había apóstoles en ese tiempo. Puede ser que un apóstol va a llegar y hacer algo contra alguien. Ellos tenían autoridad de hacer eso. Dios mismo por milagros, sacando la vida de personas como Anas y Zafira. Eso podía pasar. Sí, ¿verdad? Porque Juan estaba ahí. Todo eso termina con Juan. Para Pablo terminó antes, entiendo eso, para que puede tener la experiencia de un gentil y ser nuestro ejemplo, como ya vimos. Pero Juan, él siguió con poder. Hay cuentos que dicen que trataron de matar a Juan múltiples veces y no podían, hasta como hacerle hervir en una cosa de agua, una olla grande de agua, y él no murió. Qué cosa. Entonces es la otra cosa. Muchos piensan que Dios no podía actuar de una manera milagrosa en ese tiempo, y históricamente sí, él podía. Hoy en día él puede, si él quiere, pero había apóstoles que tenían autoridad apostólica y podían hacer cosas ellos mismos. Entonces nota que Jesús dice, anda avisadamente, reconoce lo que está pasando, vela, da cuenta y cambia. Hay iglesias hoy en día que deben hacer eso, dar cuenta que son carnales y mejorar su camino con Dios. Demasiados. Pero gloria a Dios que al menos están recibiendo ese aviso y están tratando de escuchar. Filadelfia, Revelación 3. Revelación 3 y versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes una poquita de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Otra vez, la sinagoga de Satanás son ¿qué? Judíos que dicen que son y no son. Una pregunta, ¿eso puede incluir judíos? Sí. Para Dios no eres parte de Israel si no conoces a Él. Y ya después de tanto tiempo, estamos ya más que 90 después de Cristo, hermanos. No hay excusa para los judíos rechazando al cristianismo. Ya no. ¿Sí, verdad? Pero había gentiles pensando que eran judíos también, eso pasa hoy en día. En el Antiguo Testamento había judíos que no eran judíos en los ojos de Dios. Dios dijo a Elías que solamente 7,000 no habían alabado o adorado a Baal. Había mucho más que 7,000 personas en esa ciudad a que estaba refiriendo históricamente, que eran judíos, eran israelitas. Pero Dios no, para Él no son míos aquí. No habían circuncidado su corazón por arrepentimiento hacia mí, dice Dios. 9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Dios dice que va a actuar para ellos históricamente, para que ellos llegan y van a dar cuenta que Dios está con ellos. Porque tienen a Él y tienen a su palabra. ¿Tú quieres tener poder con Dios hoy en día? Eso es lo que es necesario. Y gente van a llegar a ti y dar cuenta que Dios está contigo. La Odisea. Revelación 3 y versículo 15, históricamente. Dice, yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o hirviente. Eso parece raro, pero nota que Jesús dice que siendo frío o caliente, frío o hirviente, los dos son buenos. Por eso que piensa que siendo frío no es. Entonces vamos a hablar de eso pronto, o en otro estudio. 16. Mas porque eres tibio, y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Dios no le gusta cristianos que son tibios, que tienen una parte de ellos en las cosas de Dios y otra parte en otras cosas. Y son divididos. No son serios para Él. ¿Sí ven? Y por eso pensaron que eran ricos y no eran. Eran ciegos y miserables y pobres y desnudos espiritualmente. Y no eran herramientas para Dios. Si eres frío o hirviente para Dios, eres una herramienta para Él. Vives para Él. ¿Sí, verdad? Okay. Vamos a ver más de ello después, pero Dios básicamente dice que deben limpiar sus ojos. Okay. Dice que te une tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es hacer qué? Arrepentirte en su alma, buscar la Biblia, todo eso. Parece que la Odisea no estaban haciendo eso en ese tiempo. Hablando de esta iglesia, vamos a Colosenses 4 y 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6 y Colosenses 4. Y Colosenses 4 es escrita a la iglesia en Colose, o es escrita a ellos, a los colosenses, pero fue escrita en Roma, de Pablo a ellos. Okay. Pero dice en Colosenses 4 y versículo 16, y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, hacer que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, dice Pablo. Y la de la Odisea, hay una epístola de ellos, que la leéis también vosotros. Vamos a 18, se me olvidó incluir eso. Versículo 18. De poscrito. Escrita de Roma a los colosenses con Tíquico y Onésimo. Vea que Onésimo fue parte escribiendo esta carta. Pablo era el autor, pero fue escribiendo y puede ser que él lo dio a los colosenses. Onésimo era el tema de una epístola que se llama la epístola de Filemón. Entonces Filemón estaba en la Odisea. De esto. Primero de Timoteo 6 y versículo 21, mirando poscrito dice, la primera a Timoteo fue escrita de la Odisea, que es metrópoli de la Frigia Pacatiana. Y nota que Pablo escribió esto en la iglesia de la Odisea. Nota que entonces Timoteo es la epístola de la Odisea o Filemón, no sé, es uno de los dos. No quería mostrarte. Pero había una iglesia en la Odisea, como ves ahí. Y Pablo estaba ahí, y él interactuó con todos ellos. ¿Qué pasó entre 30 años? Desde que este tiempo pasó y Pablo murió, hasta casi 90 después de Cristo, cuando Juan escribió Revelación. Había algo que pasó ahí. Porque ya ellos son tibios con la fe. ¿Sí, va? Y si lees Colosenses vas a ver que mucho ahí es como regresar a las cosas básicas y principales y principios. Filemón muestra el amor más grande de dar de sí mismo para otro. Pablo haciendo eso para Onésimo, para que Filemón recibe a Onésimo. En 1 Timoteo es para que puedas madurarse, no eran maduros, eran tibios. Pero bueno, esos son esa minucia, y parece que Dios no tiene tanto bueno así de la Odisea en ese tiempo históricamente. ¿Qué es el malogro
de esta submedida de la iglesia apostólica? Pues la primera cosa es lo que pasó en Actos 7, ese endurecimiento en parte de Israel, que yo creo que pasó en 30 después de Cristo, que fue en el mismo año, desde que Jesús resucitó entre los muertos hasta el fin del año. Ahí tenía ese tiempo y no recibieron a Cristo. Vamos a Efesios 4 y Romanos 11. Romanos 11 y Efesios 4. Y en Efesios 4 y versículo 8, Pablo dice, cuando él entiende, tiene todo entendimiento ya, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y siempre hay una pregunta, ¿qué significa esto de llevar cautiva la cautividad? ¿Es algo bueno, como sacar los almas que estaban en paraíso en el seno de Abraham, llevarlo al cielo? Muchos enseñan eso, o es otra cosa, como negativo. Porque dice, está llevando cautiva la cautividad, alguien que ya está atrapado, está atrapando a los más. ¿Cuál es? Bueno, yo pienso el segundo, por eso digo. Y cuando tratas de estudiar la palabra cautiva o cautividad, solamente no es bueno. Okay, Pablo sabe sus términos, él era un fariseo, y él sabía que la cautividad refiere a Israel. Estaban debajo de los reinos de los gentiles, en ese tiempo eran cautivos. Nota eso, Romanos 11, versículo 11. Entonces Efesios, él tenía todo perfecto. Romanos, él estaba enseñando lo que él ya sabía de los misterios. Okay. Romanos 11 y versículo 11. Y sí, puede ser que Pablo sabía de todo eso en Efesios, en Romanos, pero no lo había escrito hasta Efesios. Es posible que él sabía todo, pero Dios ya quería que describe todas esas cosas cuando él estaba en Roma, en prisión. Y le enseñó más cosas para que pudiera tener experiencia de un gentil, ya que no tenía sus poderes. Pero Romanos 11 y versículo 11, digo pues, tropezaron luego de tal manera que cayesen de todo, en ninguna manera. Antes más bien por la caída de ellos vino la salud a los gentiles para que por ellos fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, en cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio ensalzo. Si en alguna manera provocase a emulación a los de mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, si es, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados. Entonces, por Israel rechazando a Jesús en Actos 7, resultó en ellos siendo más cautivos que nunca. Y había un cambio. 32, ¿qué es el cambio? Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Ponía a judíos en el mismo nivel que gentiles en sus ojos. ¿Cómo así? ¿Él respeta a Israel como nación hoy en día? Sí. Pero individualmente lo miran como todos. Ellos tienen que recibir a Cristo tanto como un gentil. No son especiales ahí. ¿Sí, verdad? Perdieron eso. Entonces esto es malo para Israel. Podían recibir el milenio mucho tiempo antes. Pero su decisión atrasó esa profecía. Pero bueno, para nosotros ya puedes recibir a Cristo como su Señor y Salvador y recibir todas esas promesas sin ser circuncidado y procedito del judaísmo. Gloria a Dios. Se mandó logro para Israel. La destrucción del templo, Mateo 24.
Mateo 24, Jesús profetizó de esto y pasó. Por eso muchos piensan que todo de Mateo 24 pasó históricamente. ¿Sí, pero todo de Mateo 24 no pasó históricamente. Mateo 24 y versículo 1. Y salido Jesús del templo, íbase, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso pasó en 70 después de Cristo, en casi 4073 año mundial, mostrando a Jesús, sí, él es el profeta. Y sin el templo no hay judaísmo, no hay manera de dar sacrificios, no importa lo que ellos dicen hoy en día. Todo lo que dicen que es contra la Biblia, ellos están esperando que Dios es misericordioso con ellos por lo que pasó. Pero Dios ya quiere que todos creen en su Hijo, judío o gentil. Con eso es hacerlo antes de morir o te vas al infierno. Ya hay punto. Y Jesús profetizó después del templo. Y también habló de mucha profecía ahí, según las preguntas de los apóstoles, eso es de clave. ¿Qué preguntaron ellos? Y muchos que creen que todo esto es histórico, ignoran la pregunta. O tratan de espiritualizar la pregunta. Como dice ahí, que el fin del siglo toman como el fin del templo. No. Habla de la venida de Él. Jesús no había venido. Ellos no creen que Jesús va a venir. No creen en la segunda venida. Y el tercer malogro es que esa deuda fue establecida entre las iglesias en ese tiempo. Ya en el comienzo de la iglesia había deuda, doctrinas malas, herejías, tratando de entrar en diferentes iglesias. Sí, cuando los apóstoles estaban ahí. Por ejemplo, 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2 y versículo 17 dice, porque no somos como muchos, dice Pablo, muchos adulteradores de la palabra de Dios. Había gente ya cambiando la palabra en ese tiempo. Entonces no me sorprende que había otras Biblias que gente encuentra históricamente que leen diferente que la Santa Biblia, de maneras. Pablo ya habló de eso. Antes como de sinceridad, antes como de Dios, delante de Dios en Cristo, hablamos, dice él. O Gálatas 2 y versículo 4 dice, y esto por causa de los entremetidos a escondidas, falsos hermanos, dice Pablo, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. Gente fingiendo ser hermanos para enseñar doctrinas que podían poner otra vez a cristianos en servidumbre. Tienes que ser circuncidado para ser salvo. Tienes que ser bautizado para ser salvo. Eso es, vamos a ver que hoy en día eso cambió a eso. Pero en el tiempo ahí, tienes que recibir la circuncisión o no puedes ser salvo. Eso fue un tema en Actos 15. Y algunos tenían una pregunta como real acerca de eso y otros estaban empujándolo porque no eran salvos. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Ya estamos fuera de Actos, ¿cierto? En el tiempo. Entre la destrucción del templo y Juan escribiendo Revelación, ¿cierto? 1 Timoteo 1, porque 1 Timoteo fue escrito en la cuarta viaje misionera de Pablo. 1 Timoteo 1 y versículo 19. Reteniendo la fe y una buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, que yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Blasfemando de cosas.
1 Timoteo 6. Había blasfemias, había herejías, había gente cambiando la palabra de Dios, había falsos hermanos entrando. Eso pasa hoy en día. Si tú crees que el diablo no hizo nada en el principio, estás equivocado. Él comenzó de una, tratando de destruir las cosas de Dios. 1 Timoteo 6 y versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, apartándote de las disputas profanas y vacías, y de las objeciones de la ciencia falsamente llamada así, la cual muchos profesando han errado acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Y había problemas con ciencia, como hablando de empiricismo en ese tiempo? Puede ser. Esa ciencia es cualquier entendimiento falso. Doctrina falsa e incorrecta en ese tiempo. Y Timoteo, siendo maduro en la fe, el obispo de la iglesia en Efeso, él tenía que estar listo para hablar contra todo eso. Incluyendo el rapto ya pasando, por ejemplo. No había pasado, pero otros diciendo que ya pasó. Gente diciendo que Jesús era Dios y ya, no era hombre. Buen ejemplo en ese tiempo. Docetismo se llama esa doctrina falsa. Tercero de Juan, versículo 9. Nota lo que dice Juan aquí. Me pregunto, ¿cuándo fue esto escrito? Yo no sé. Si fue escrito como durante ese último tiempo de la vida de Juan, 90 después de Cristo hasta 95, cuando escribió el Evangelio de Juan, o fue antes, no sé. Pero tercera epístola de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener primado entre ellos, no nos recibe. Porque esta causa, si yo viniere, haré a la memoria las obras que hace, como parla con palabras maliciosas contra nosotros. Y ni aun contento con esas cosas, no solo nos recibe a los hermanos, pero aún prohíbe a los que los querían recibir y los echa a la iglesia. Y hermanos peleando. Revelación 2 y versículo 20. Revelación 2 y versículo 20. Ya leímos eso tiene que ver con Jezabel. Entonces, un montón de deuda. Todo lo que vimos con las iglesias en Asia era deuda estableciéndose en la iglesia. Y no es una sorpresa que encuentras muchas doctrinas falsas en la historia que encuentras fuera de la Biblia cuando estudias la historia de la iglesia. Entonces, cuando exploramos más de estas submedidas, mirando toda la historia de la iglesia, vamos a hablar de las personas claves, de las cosas correctas y también los incorrectos. Pero mira que todo eso estaba estableciéndose en este tiempo con los apóstoles ahí. Entonces no sorprende cristianos si hay pelea hoy en día acerca de esto. Pasó con ellos. Ese es el punto que quiero mostrar. Pero bueno, para concluir, vamos a leer en el próximo estudio Revelación 2 y versículo 1, viendo el submedida de Efeso, mirando Efeso espiritualmente y conectándolo a un intervalo de tiempo después de la iglesia apostólica. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto acerca de la iglesia apostólica. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a entender la importancia de entender la historia que usted nos dio en la Biblia y cómo aplica hoy en día. Porque no hay nada nuevo debajo del sol, Señor. Pasó con ellos sus propios apóstoles y pasará con nosotros. Entonces ayuda a nosotros a entender eso y dar cuenta que si seguimos a ti, si vivimos para ti, si vivimos según su palabra, si vivimos según su Espíritu Santo y su poder, vamos a estar bien. Usted siempre va a darnos la victoria porque buscamos a ti. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.